El pastor, como muchos ya saben, está de vacaciones y junto a su familia, y muchos otros hermanos también están de vacaciones, que lo disfruten, que lo pasen regio, ¿cierto? Y tengo la responsabilidad en esta mañana de entregar la palabra del Señor. Esta es una palabra que Dios me ha estado inquietando hace un tiempo atrás. Y por diversas razones no había tenido la responsabilidad de estar aquí adelante compartiendo la palabra. Pero Dios ha querido que así sea hoy. Y hay que ser obediente al Señor. Amén. Hermanos, hoy en día vivimos en un mundo que está revolucionado, un mundo que está convulsionado, un mundo que yo, que soy adulta, me sorprende. Imagínense cuánto más a los jóvenes, a los pequeños, cuánto más. Donde vemos diferentes estilos de vidas, diferentes filosofías que se imparten en todo lugar, ya sea en el ámbito educacional, laboral o donde quiera que usted se desenvuelva. Se va a encontrar, ¿no es cierto?, con esta sorpresa de que mucha gente tiene formas de vivir y cierta filosofía de vida. Pero yo en esta tarde quiero hablar de algo que es trascendental para nuestras vidas y lo que nosotros debemos tener presente en nuestro diario vivir, y que es lo que debe primar en nuestras vidas. Porque de toda la gama que hay de formas de vida, yo decía, ¿y dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está? Los que tienen el privilegio de estar en los estudios superiores se dan cuenta que ahí hay ausencia de la palabra de Dios. Si usted viaja al extranjero, sobre todo a países europeos, también usted ve allí ausencia de la palabra de Dios. Es más, en la atmósfera respira ausencia de la palabra de Dios. Y nosotros, los hijos de Dios, no debemos estar en esa línea. Nosotros debemos tener abundancia de la palabra de Dios. En esta mañana, el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros es que la palabra de Dios esté en abundancia en nuestras vidas. Hoy vamos a leer mucho la palabra de Dios, porque es la que debe primar en nosotros. Porque la palabra de Dios es la voz de Dios hablando a su pueblo. Y la voz de Dios debe estar presente en cada uno de nosotros. Nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Nuestro modelo a seguir es Cristo. Él es nuestro Maestro. Él es el que debe enseñarnos a nosotros.
¿Y dónde encontramos su enseñanza? En la palabra de Dios. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. No cambia. No cambia, hermanos. Quiero recordarles que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, fue tentado por el diablo. ¿Qué es lo que le dijo Jesús al diablo cuando le tentó? ¿Cuáles fueron las primeras palabras que le dijo Jesús? Todos lo sabemos, ¿cierto? ¿Lo decimos a coro? Escrito está. Escrito está. Y la pregunta que me hago yo ahora, ¿por qué nosotros no decimos escrito está al diablo? ¿Por qué nosotros no decimos escrito está y combatimos todas las enseñanzas que van en contra de la palabra? Ustedes saben que la única manera en que usted y yo salimos victoriosos es a través de la palabra de Dios. No de acuerdo a nuestros argumentos. Porque si yo argumento de acuerdo a lo que yo pienso y creo, estoy derrotada automáticamente por el diablo. Jesús, el Hijo de Dios, mencionó la palabra. Es decir, Él conocía la palabra y Él vivía la palabra y Él era la palabra. Si Él es nuestro modelo a seguir, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros entonces? Conocer la palabra, citar la palabra y vivir la palabra. Porque Él es nuestro modelo a seguir. Me gusta lo que dice. Si usted quiere conocer lo que acabo de decir, está en Mateo capítulo 4, versos 3 al 10, referente a Cristo. Y en Colosenses 3:16, la palabra de Dios dice así: la palabra de Cristo more, y esta es la palabra que quiero resaltar, en abundancia. En abundancia, es decir, que sobre para todos lados. No que me falte, sino que sobre. En abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios debe estar en abundancia en nosotros. Y esta mañana la palabra de Dios va a estar en abundancia entre nosotros, porque lo que va a ser impartido hoy va a ser la palabra de Dios. Amén. Les invito a que tengan abierto, porque donde más vamos a leer va a ser en Salmo capítulo 119. No se asusten, no voy a leer todo el capítulo, solo algunos versículos, ¿ya? Porque, como dijo abundancia, va a leer todo el capítulo. Pero hermanos, esta palabra que está aquí, abundancia, no aquí en el papel, sino aquí, en el corazón. En el corazón. Y por eso en esta mañana nosotros la vamos a leer abundantemente, para que esté en nuestro corazón. Debe estar en nuestro corazón. Es el pan que necesitamos, el alimento que necesitamos. Todos sabemos que si nosotros físicamente no nos alimentamos como corresponde, nos debilitamos, nos enfermamos y podemos morir. En el aspecto espiritual es exactamente lo mismo. Si yo no como el alimento espiritual, me debilito espiritualmente y pongo oído a otras filosofías y puedo llegar al punto de morir espiritualmente.
Por eso es importante que usted y yo nos alimentemos como dice la Biblia. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Podemos decir esta mañana, la palabra de Dios more en abundancia en mí. Amén. Tómelo, apropielo. Señor, que tu palabra more en abundancia en mí. Que sea una realidad. Que sea una realidad. Este libro, que es la Biblia, no debe estar lleno de polvo, sino todo lo contrario. Debe tener las hojas, ¿no es cierto?, lo más gordo posible, porque se lee mucho. ¿Amén? Amén. Se lee mucho. Nunca se me ha olvidado una mujer cristiana, cuando estaba pasando necesidad, y le dije, lee la palabra, y ella me responde, la verdad, no la leo mucho. La tengo con polvito. Sorprendente, ¿no? Pero a veces hay personas que ocurre eso. Pero en nosotros no, de ninguna manera. ¿Amén? Hermanos, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Lo que debemos entender primero es que la palabra fue dada por Dios. Y eso lo encontramos en 2 de Timoteo 3, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo primero que esta palabra es inspirada por Dios, es decir, es su voz hablando a nuestras vidas, en lo que Dios quiere decirnos. Y además de lo que Él quiere decirnos, nos enseña, nos redarguye, es decir, que saca todos los argumentos que no corresponden en nuestras vidas y nos enseña a corregirnos, ¿no es cierto? Nos corrige y nos instruye en la justicia, en el camino que debemos andar. ¿Y para qué? Para que estemos preparados, para que nadie ni nadie nos haga desviarnos del camino. Si yo conozco la palabra de Dios, diré como dijo Cristo, escrito está. ¿Y el diablo qué tendrá que hacer? Huir. Porque dirá, no puedo, contra la palabra no puede. Tenemos la palabra profética más segura. Amén. La palabra de Dios también es luz. Y eso lo encontramos en Salmo 119, verso 105. Todos conocen este versículo. ¿Lo podemos decir? Lámpara y lumbrera. ¿Cuál lámpara la que debe ir a mis pies? La palabra de Dios. Es decir, que yo camino y la palabra de Dios va conmigo. ¿Por qué? Porque va alumbrando el camino. Es decir, que yo voy caminando y voy viendo por dónde voy. Si el camino que me lleva hacia la senda de justicia, y me va diciendo, va por buen camino, sigue así, porque va la palabra de Dios conmigo. ¿Cuándo voy por un camino que no corresponde? Cuando la palabra de Dios no va conmigo. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué es tan importante la abundancia de la palabra de Dios en nosotros? También la palabra de Dios es viva y eficaz. Este también es un versículo que todos lo sabemos, ¿cierto? Eso se encuentra en Hebreos 4:12. ¿Por
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, aleluya, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la que nos transforma, es la que llega a lo más profundo de nuestra vida, ese lugarcito que nadie puede llegar, pero la palabra de Dios llega allí. Amén. Y hace los cambios que tiene que hacer, hace las transformaciones en nuestras vidas. La palabra de Dios es vida y sustento. Salmo, el mismo salmo que estamos viendo en el versículo 25 o verso 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido así en algún momento de nuestras vidas? Yo creo que no solamente una, muchas veces. ¿Sí o no? Y mire lo que dice: vivifícame según tu palabra. Hermanos, cuando nos vemos acongojados, atribulados, lo único que debemos hacer es leer la palabra de Dios, porque ella es la que produce vida en nosotros. La palabra de Dios es la que nos levanta el ánimo. La palabra de Dios es la que nos fortalece. Su palabra, porque produce vida en nosotros. Ella es la que nos sustenta. No me puedo levantar porque estoy muy acongojada. Dios te levanta. En el verso 28 dice: se deshace mi alma de ansiedad. El mismo mundo que vivimos a veces nos hace estar ansiosos de situaciones o preocupados por situaciones. Pero la palabra es hermosa y maravillosa. Dice: susténtame según tu palabra. La palabra de Dios es la que nos sustenta, hermano. Deja toda ansiedad sobre Él. Déjala. Porque la palabra de Dios te sustenta. Es la que te sostiene. Vaya que a veces nos cuesta pensar que es así. Porque de repente le damos mucho rollo aquí en nuestra mente. Pero no debemos desenrollar eso, sacarlo fuera. Y voy a la palabra. ¿Qué me dice la palabra en la situación que estoy viviendo? ¿Qué me dice el Señor? ¿Qué me habla el Señor? Hermanos, si usted lo hace, verá cómo será sustentada su vida. Pero tiene que hacerlo para verlo. En el verso 116 dice, estamos en el Salmo 119, pero se digo solamente el verso. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Dios nos sustenta, hermano. Y cuando Dios te sostiene, dígame, no hay cosa más hermosa que Dios te sostenga, pues, ¿o no? Toma en tus brazos, como dice el cántico. ¿Acaso usted a veces cuando no está acongojado no le dice: Señor, tómame en tus brazos? Y cuando Dios te sostiene, tú comienzas a recobrar la vida. Ah, sí, tengo ánimo, tengo fuerza. Sí, ahora puedo. Sí, ahora sigo adelante. Porque está la palabra de Dios en abundancia en nuestras vidas. No está la preocupación en mi vida, aunque estoy viviendo un momento de dificultad. No está la enfermedad en mi vida, aunque estoy viviendo enfermedades. Lo que está llenando mi corazón, lo que está llenando mis pensamientos, es la palabra de Dios. Y ella es la que me hace
accionar. La palabra de Dios es limpia, es pura. En Salmo 12:6 dice así: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Usted sabe que para purificar la plata se tiene que purificar varias veces en el horno, en fuego. Y dice que cuando ya está totalmente limpia es cuando tú te puedes reflejar allí. Hermano, aquí en esta palabra hermosa está el reflejo de Dios. Dios está aquí. Dios está en su palabra. Significa que si la palabra de Dios está en ti, Dios está en ti. Dios se tiene que reflejar en ti. No el yo, Dios. Dios, porque su palabra es limpia y pura. Si la palabra de Dios está en mí, mi vida comienza a tener pureza, comienza a tener limpieza. Y el reflejo de Dios comienza a verse en mí. En Proverbios 35 dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Esperas tú en Jehová? Amén. Él es tu escudo. Amén. Tu vida está siendo limpiada por el Señor. Tu vida está siendo purificada a través de su palabra. Amén. Porque su palabra es limpia y pura. No hay confusión en su palabra. Hay transparencia en su palabra. Qué hermoso lo que dice Salmos 119, 140. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Ojalá que nosotros podamos decir eso. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu sierva. ¿Amas tú la palabra del Señor? ¿La amas para comerla diariamente? Es el alimento que tú dices: este alimento quiero tener para crecer. Mira lo que dice en 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si yo como algún alimento que está contaminado, lo más probable es que acarree enfermedad a mi cuerpo. Pero si yo como un alimento que está en óptimas condiciones, frutas, verduras, mi cuerpo se robustece, tengo vigor, tengo energía, tengo vitalidad y puedo hacer las acciones propias de la vida diaria. ¿Cuánto más, hermanos, en nuestra vida espiritual? Por eso hay que tener cuidado. ¿Qué escucho? Tengo que discernir si está bien o está mal lo que estoy escuchando. Tengo que poner mucha atención. Mis oídos espirituales deben ser muy sensibles. ¿Y cómo los sensibilizo? Conociendo la palabra de Dios. Porque hoy en día hay muchas corrientes, hablan de Dios, mencionan la Biblia, pero hay contaminación, porque hay palabras, como dice acá, adulteradas. Para no comer ese alimento adulterado, es necesario que deseemos esta leche, este alimento.
El Espíritu Santo nos esté hablando en esta mañana. El Espíritu Santo esté redarguyendo nuestras vidas en esta mañana. Esté destruyendo todo argumento que se levanta contra Dios. El Espíritu Santo nos enseña en esta mañana, hermano. Es necesario la abundancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Es vital para nuestras vidas, hermanos. Es vital. Porque está nuestra eternidad en juego. Nuestra eternidad. Hoy es el día aceptable. Hoy. No mañana. Hoy. Dios nos está hablando hoy. En Mateo 4:4 dice, escrito está. ¿Y esto lo dijo quién? Si leemos escrito está, sabemos inmediatamente quién lo dijo. Así es, Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando usted lee, diga, Señor, estoy comiendo de ti. Me estoy alimentando de ti. ¿Cómo nosotros leemos la palabra? ¿Lo tomamos como cualquier libro o lo tomamos conscientemente que voy a leer de Dios? Voy a conocer a Dios. ¿Qué Dios me quiere decir? Señor, el alimento que necesito es este. El primer alimento que necesitamos, hermano, es este. Antes que el alimento físico. Este es el primer alimento. Porque este añade lo otro. Este alimento es vital. Es vital. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no cambia. Hay muchos libros que quedan obsoletos o se van renovando, pero la palabra de Dios es la misma, ayer, hoy y por los siglos, porque Jesucristo es la palabra. Amén. Por lo tanto, hermanos, debemos conocer esta palabra bendita. Mira lo que dice 1 Pedro 1:23. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué significa? Si yo tengo la palabra de Dios en mi vida, significa que yo voy a permanecer para siempre. Amén. Ojo. ¿Quieres permanecer para siempre? Vamos a permanecer para siempre con Dios. Si la palabra de Dios está en abundancia en nosotros. Aleluya. Y es una palabra que tiene vida. Amén. 1 Pedro 1:25 agrega: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra que dijo Jesús cuando estuvo hace 2000 años atrás es la misma que hoy tenemos. La palabra de Dios no cambia. En Salmo 119:18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La palabra de Dios abre nuestros ojos. Ojo, ¿cómo es eso? Si yo lo tengo abierto y veo. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos a Dios, podemos ver claramente cuando Dios está actuando. Podemos darnos cuenta que Dios está moviéndose.
porque saca las vendas mágicas de nuestras vidas y podemos ver a Dios claramente a través de sus maravillas, a través de su palabra. Si no hay ceguera espiritual, es porque la palabra de Dios no muere en abundancia en nosotros. Y es triste tener ceguera espiritual. Es muy triste. Pero la palabra de Dios abre nuestros ojos, hermano. Tú puedes mirar claramente. ¿No es cierto? Los que somos cortevistas nos ponemos los lentes. ¿No es cierto? Así. Y lo veo más clarito a ustedes. Lo veo más transparente. Oh, como son de hermosos, bellos o bellas. Lo veo más claro. Abre mis ojos. Pero si yo no tengo la palabra de Dios en abundancia, puedo que vea medio borroso. No vea claramente cuando Dios está obrando. Dale gracias a Dios en todo, porque en todo Dios está allí. Dios está siempre contigo. Solo me gusta eso cuando el siervo le dijo, Eliseo le dijo, abre los ojos para que vea por su siervo. ¿Y pudo ver o no? Pudo ver, hermanos. A través de la palabra de Dios nosotros podemos ver, como decía aquel siervo, veo hombres como árboles. Ahora puedo ver. Hermanos, tú cuando lees la palabra de Dios, ahora puedes ver a Dios. Ahora veo, ahora entiendo, ahora comprendo. Qué importante es que Dios abra tus ojos. Señor, abre mis ojos. Yo todos los días le digo, Señor, abre mis ojos porque quiero ver tu gloria. Amén. Quiero ver tu mano poderosa obrando en mí. En pequeñas cosas uno ve cómo Dios obra, pero tengo que tener mis ojos abiertos para verlo, porque Dios siempre está obrando. Amén. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para que veamos claramente. Veamos su poder claramente. La palabra de Dios es verdad. Es verdad. Juan 17:17, que sabemos también quién lo dijo, ¿cierto? Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Cuando oró por sus discípulos y por los que iban también a creer en Él, como nosotros los que estamos acá. La palabra de Dios es verdad. ¿Y dónde somos santos nosotros? En su palabra. ¿Se da cuenta por qué es tan importante que la palabra de Dios more en abundancia? More en abundancia. Si Dios está en ti, se va a notar. Si la palabra de Dios muere en abundancia en ti, se va a notar. En las acciones, en tus pensamientos, en tu lenguaje, en tu mirar. Señor, ayúdanos, que la palabra de Dios esté en abundancia en nosotros. Y en el verso 160 del Salmo 119 dice, a los que les gusta las matemáticas, ya que el pastor no está aquí, pero voy a sacar las matemáticas, ¿no es cierto? La suma de tu palabra es verdad. Como decimos, raya más la suma, ¿cierto? Bueno, toda la palabra de Dios es verdad. Hoy en día necesitamos que la verdad de Dios esté en nosotros. Y la verdad de Dios está en su palabra. Y ella es la que debe estar en abundancia en nosotros. La palabra de Dios también nos protege. En el verso 114 dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado.
¿Cuántos de los que estamos aquí esperamos en su palabra? Confiamos en su palabra. Cuando ponemos nuestras dificultades o nuestras situaciones complejas en la presencia de Dios, debemos saber que Él es nuestro escondedero, Él es nuestro escudo, y en su palabra esperamos. Y debemos caminar con esa esperanza. Vamos a ver qué pasa con nosotros si hacemos que la palabra de Dios esté en nosotros. ¿Saben qué? Una palabra que a mí me gusta mucho, pero que muchas veces no está muy presente en nuestras vidas, que es la prudencia. Y la palabra de Dios nos hace prudente, hermano. Miren lo que dijo Jesús en Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quieres ser un hombre y una mujer prudente? Lee la palabra de Dios y hazla. Eso, una cualidad tuya, prudencia. Esta chica es prudente o este chico es prudente. ¿Por qué? Porque tiene la palabra de Dios en su vida. Me gusta cuando leo que David decía que era prudente. Significa que David hacía lo que Dios le decía. O sea, en otras palabras, para ser prudente hay que hacer lo que Dios dice. Me gusta Josué 1:8, que nos invita a meditar en su palabra. Y este texto, yo creo que muchos lo conocemos, y ojalá que muchos también lo hagamos. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Nunca. Hermano, nunca. De mis labios tiene que salir palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. Mi meditación debe ser la palabra de Dios en el transcurso del día y en el transcurso de la noche. Es decir, las 24 horas del día. Dice, para que guardes, o sea, hay una finalidad, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ojo, nadie dice que no habrá problemas, nadie está diciendo que no habrá dificultades, pero dice que todo te saldrá bien, es decir, saldrás victoriosa de cada situación o victorioso de cada situación. Todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque este libro no se apartará de tu boca, vas a meditar en él día y noche, y lo guardarás en tu corazón y lo harás. Por eso la palabra de Dios debe morar en nuestra vida, para poder meditar en ella. ¿Cómo voy a meditar? Porque no voy a tener la Biblia a lo mejor durante todo el día en mi quehacer, pero mi mente sí va a estar y voy a estar pensando en ella, ¿o no? En el verso 15 dice: en tus mandamientos meditaré. Y me gusta lo que agregan.
consideraré tus caminos. Es decir, que cuando yo medito, me enseña, me redarguye, me corrige. ¿Y qué hago yo? Medito. ¿Lo que estoy haciendo está bien o está mal? ¿Agrada o no agrada a Dios? Entonces, cuando yo medito, voy a considerar por qué rumbo voy, hacia dónde voy. ¿Se da cuenta cuán importante es meditar en su palabra? La palabra de Dios es nuestra delicia. Ay, que estoy aburrido, no sé qué hacer, no tengo ganas de nada. Típicas expresiones de algunos muchachitos o muchachitas, jovencitos, jovencitas. Sobre todo en la etapa que están cambiando, ¿no es cierto?, de etapa. En la etapa, sobre todo en la pubertad, es típico escuchar eso. ¿Sí o no? Pero les voy a dar un consejo de la palabra. Mire lo que dice el Señor. En el mismo Salmo 119, en el versículo 77, en la segunda parte. Tu ley, ojo, niños, jóvenes, adultos, y más que adultos. Tu ley es mi delicia. Oh, quiero sentirme en un lugar maravilloso, esplendoroso, glorioso. Lee la palabra, es el mejor lugar, porque es mi delicia. En el verso 92 dice, si tu ley, ojo, mire, no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Se da cuenta? Que aún en la aflicción, si yo me pongo a leer la palabra de Dios, ya hay delicia. Porque la palabra de Dios es delicia. Es grata a nuestra alma, porque ella nos otorga vida, porque ella nos alienta, ella nos da esperanza, ella nos sostiene. ¿Se da cuenta cuán importante es tener la palabra de Dios en nuestras vidas? En el verso 24 dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Qué consejo estás buscando? ¿A quién buscas? No te equivoques. He aquí el consejo, sabio y oportuno. Búscalo acá. Acá hay verdad. Acá no hay equivocación. Es el consejo que necesitamos. Por eso es importante buscar su palabra. Y al tener el buen consejo, ¿qué es lo que hay dentro de nosotros? Gozo, delicia, ¿o no? Porque voy por buen camino, sé que voy por donde debo andar. En Salmos 1, del versículo 1 al 3, dice, que un texto muy conocido también, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Qué lindo sería ver jóvenes sentados en las plazas, por ejemplo, leyendo la Biblia o hablando del Señor. Qué lindo sería, ¿no? Y en su ley medita de día y de noche. Y agrega algo que yo encuentro maravilloso. Si tú ves que tu vida está tambaleando, pregúntate cuánto tiempo meditas la palabra del Señor. Porque acá Dios dice algo muy importante si tú estás con la palabra del Señor en su vida, en tu vida o en mi vida. Mira lo que pasa con nosotros si hacemos lo que Dios dice. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo,
y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Señor, es decir que si las cosas no están ocurriendo como yo quisiera, o las situaciones no están bien, yendo por un camino que debe ir, entonces yo debo hacer un alto en mi camino y decir: Señor, estoy meditando en tu palabra, estoy guardándola en mi corazón, la estoy haciendo, Señor, porque tu palabra me dice que voy a estar fuerte, que siempre voy a seguir adelante y que todo lo que haga tú estarás conmigo. ¿Se dan cuenta? A veces ponemos oído a otras cosas y no a la palabra de Dios. A veces tenemos más tiempo para hacer o leer otra literatura más que a la palabra de Dios. La literatura que debe estar en nosotros, en abundancia. Aunque a uno lo hace leer en el libro, si no, yo no lo discuto, ¿cierto? Uno lee cualquier cantidad de libros, que uno dice tanto libro que no hace leer. Pero lo que más debo leer es la palabra de Dios. Si en el mundo secular te hace leer no sé cuántas páginas, lo siento, voy a leer eso, pero la palabra de Dios primero. Debo de llenarme de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque toda esa literatura que te hace leer te puede hacer desviar de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios debe estar en abundancia en ti. La palabra de Dios debe ser primero. Yo estoy de acuerdo de que sí hacen leer cuando uno estudia. Y muchos libros además. Pero que eso no te permita a ti descuidarte de leer la palabra de Dios. Y esto va sobre todo a los estudiantes, a los pequeños y a los universitarios. Escuchen este consejo. La palabra de Dios debe estar en abundancia en tu vida primero. Porque es la única manera en que la verdad de Dios estará en tu vida. Y no penetrará esas filosofías, porque tú discernirás claramente lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La palabra de Dios me permite tener gozo. A veces cuando nos miramos al espejo y decimos, a veces, tengo cara de triste, cara así como de amargada. Ya, algo no he hecho, no he leído la palabra. Porque dice que la palabra nos da gozo. En el verso 14 dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. La palabra de Dios debe ser nuestro gozo. Ay, no tengo nada en el bolsillo, no tengo ni un pesito. No importa, pero tiene la palabra de Dios en abundancia y es mucho más valioso que todo eso. ¿O no? Ay, ya tengo un pedacito de pan nomás para comer, no importa, pero si tiene la palabra de Dios, tiene todo. ¿Por qué? Porque Dios dice que me hará prosperar todo lo que yo haga. En ese momento circunstancial no tengo pan, por ejemplo, pero mañana tendré mucho. Pero lo primero es lo primero, Dios, es la palabra de Dios. En el verso 16 dice: me regocijaré en tus estatutos. Voy a leer la palabra, qué rico. Ay, ya, al fin voy a leerla. Qué ganas tengo de leer la palabra. Ay, ya voy a hacer esto rapidito porque voy a leer la palabra. Oh, y ojalá que fuese así siempre, ¿cierto? Ay, no he leído la palabra de Dios, no tengo que leerla. No dejo lo que estoy haciendo, no tengo que leerla.
Porque ella me regocija, porque en ella me da alegría, me da contentamiento. Me levanta. Y agrega, no me olvidaré de tus palabras. Oh, que el Espíritu Santo nos haga recordar esto. No me olvidaré de tus palabras. Cuando vengan, ¿no es cierto?, situaciones, cuando vengan, qué sé yo, pensamientos. No me olvidaré. Tu palabra dice esto, Dios. Tu palabra dice que tú eres mi sanador. Tu palabra dice que tú me sustentas. Tu palabra dice que tú levantas mi vida. Tu palabra dice que me das gozo. No me olvidaré de tu palabra, Dios. No me olvidaré. Sobre todo, hermanos, cuando estemos pasando momentos difíciles. De tu palabra no me olvidaré. En el verso 1 y 2 dice que somos bienaventurados. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Cuántos hermanos que estamos acá andamos en la ley perfecta de Dios? Amén. Amén. Porque debemos andar en la ley de Dios. Sí, Señor. Amén. Y dice que somos felices. Somos bienaventurados los que andamos en la ley de Jehová. Debemos andar en la ley de Jehová. Aleluya. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios. ¿Cuántos de los que vemos aquí guardamos sus testimonios? Espero que todos. Y con todo el corazón le buscan. ¿Le buscas con todo el corazón? ¿Con todo tu ser? Somos felices. En el verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Mire lo que agrega. Por eso es importante tener la palabra de Dios. Para no pecar contra ti. Al tener la palabra de Dios, la palabra de Dios nos ayuda a no pecar contra Dios. Si hay temor en nosotros, diremos no al pecado. Cuando tememos a Dios realmente, le decimos al pecado no. En el verso 59 del capítulo 119 de Salmos, consideré mis caminos. Otra vez habla. Considere mis caminos. Y me gusta lo que agrega. Y volví mis pies a tus testimonios. O sea, iba por aquí y me di cuenta que no era por aquí. Dije, wow, no es el lugar. Me vuelvo, porque es este el lugar. Aquí debo andar. ¿Se da cuenta cuán importante es tener la palabra de Dios en nuestras vidas? Porque ella nos está diciendo, ¿vas bien? No. Un poquito más. Acá. Me volví. Es decir, me arrepentí. Pedí perdón. Y volví a la senda de justicia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Todos somos jóvenes aquí. Amén. Todos. Todos. Por lo tanto, a todos nos está diciendo el Señor que la palabra de Dios limpia nuestro camino. O sea, ¿cómo voy a limpiar el camino que voy andando? ¿Cómo lo limpio?
guardando la palabra de Dios. Es la única manera. Si en mí veo que el camino está sucio, está con arena movediza, está con muchas piedras, con mucha, ¿no es cierto?, ahí maleza, el Señor me está diciendo, hay una forma de limpiarlo. Guarda mi palabra. Hermanos, ¿cómo lo vas a limpiar? Con guardar la palabra. Y para guardar la palabra tengo que leerla, atesorarla en mi corazón y hacerla. En el verso 30 dice, escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. El camino de la verdad. Hoy, ¿saben? Una de las cosas que más me ha impresionado cuando he leído, y yo creo que a ti también, a ustedes también, de la palabra, es que Dios habla continuamente sobre la verdad y que nos apartemos de la mentira. ¿Se han dado cuenta en ese detalle? Por lo tanto, el camino de la verdad es aquí, en la palabra de Dios. Allí hay verdad, hermano. Allí no hay mentira ni hipocresía. Solo verdad. Solo verdad. El camino, la palabra del Señor. Hay mandamientos. En el verso 32 y 33 dice, por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Dígame si no es lindo ver a los chiquititos cuando corren, esa libertad que tienen cuando corren, ¿o no? Yo al menos cuando más vieja corro y me canso rápido, pero cuando era pequeña corría y no me cansaba. Dígame si no es hermoso ver los niños cuando corren y que corren para allá, que corren por acá, ¿no es cierto? Y en ella hay una confianza plena. Imagínense lo que dice acá el salmista. Por tus mandamientos yo correré. O sea, Señor, uy, qué lindo, quiero más. Y andaré seguro, andaré tranquilo. Qué hermoso. Nuestro corazón estará lleno de Dios. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. ¿Qué nos va a enseñar Dios? A través de su palabra, porque es su voz. Y me gusta lo que dice al final. Y ojalá que lo apropiemos en nosotros. Y lo guardaré hasta el fin. ¿Cuál es nuestra meta, hermano? Escuchar esa trompeta maravillosa y poder elevarnos al cielo. Yo digo, cada día que paso es un día que yo me voy elevando, porque llegará ese momento en que estaré ya hacia arriba. Hermanos, nos vamos elevando hacia arriba. Nuestro camino es hacia arriba, no es para los lados. No, es hacia arriba. Y para allá debemos correr, ¿o no? Y me gusta, y aquí ya estamos por terminar, lo que dice acá. En el verso 35. Guíame por la senda de tus mandamiento. Y subrayo ahí con rojo, porque en ella tengo mi voluntad. Mi voluntad debe estar en los mandamientos del Señor. Mi voluntad, no los mandamientos míos, no lo que yo quiero hacer,
no es lo que yo quiero o creo, sino mi voluntad sujeta al Espíritu Santo, mi voluntad sujeta a Dios, mi voluntad sujeta a la palabra de Dios. Señor, sujeto mi voluntad a tus mandamientos. Señor, lo sujeto allí. Hermanos, con esto quiero terminar. Si usted se dio cuenta, leímos y mencionamos mucho la palabra de Dios. En abundancia, en abundancia. Porque es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Es lo que Dios quiere, que la palabra de Dios esté en nosotros en abundancia. Es necesario conocer la palabra de Dios. Es necesario meditar la palabra de Dios. Es necesario hacer la palabra de Dios, accionarla, ponerla por obra en nuestras vidas. Porque Dios así lo quiere. Porque su palabra lo dice así. Nuestra voluntad, rendirla al Señor. Nuestro corazón, rendirlo al Señor. Y decir como dice en Salmo 119, verso 97, que es un texto que a mí me agrada mucho. Y espero que este texto se haga realidad en cada uno de nosotros. Que sea diario en nosotros esta expresión. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Quisiera que lo pudiésemos repetir en coro. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Les invito a ponerse de pie.